están, chicos? Bienvenidos a Kisangetsu. En esta oportunidad estamos trayendo el resumen de El Jardín de las Palabras. Así que empecemos con la historia. La historia comienza con Takao Akizuki, que es un estudiante de 15 años que aspira a convertirse en zapatero. Este muchacho me llena de orgullo. La temporada de lluvias comienza en Japón y Takao decide saltarse las primeras horas de clase, ya que para él este tipo de climas le ayuda a inspirarse a dibujar nuevos modelos en el conocido jardín Shinjuku. Allí se encuentra con Yukari Yukino. Es una mujer adulta de 27 años que suele beber cerveza y comer chocolate solitariamente. Mira ese potencial. Yukino, al ver el escudo en el uniforme de Takao, decide marcharse, pero antes se despide recitando un poema. Déjeme estrechar su mano de poeta a poeta. Obviamente estas palabras dejan confundido a Takao, y bueno, de este modo comienza esta pequeña triste historia. ¡Huele a historia! Takao vive con su hermano mayor y su madre. Este le pregunta a su hermano si alguna vez escuchó tal poema y le responde que ni en Pelea de Perros lo escuchó antes. Nuevamente otra mañana lluviosa, Takao asiste al jardín como de costumbre, donde se ve otra vez con Yukino. Aquí por primera vez ambos entablan una conversación cuestionándose cosas de como por qué no está en la escuela él o por qué ella no está en el trabajo. ¡Cuídate, Wazowski! ¡Cuidadito! Así que después de que Yukino confiese que está faltando al trabajo, saca muchos chocolates de su bolsa y ambos se despiden. A partir de este encuentro ambos empezarán a reunirse a conversar cada mañana y así pasar los días de lluvia. Eso no me lo esperaba. Una mañana Takao le confiesa a Yukino su interés por crear zapatos y ambos comienzan a pasar más tiempo juntos. Ay, qué mujer tan desinteresada, ¿verdad? Tan noble. Siempre da gusto ver mujeres así de chuletas, pero sobre todo da más gusto que sean estudiadas. Yukino ve el cuaderno de diseños de Takao y se asombra al ver que son realmente buenos. Ellos se comparten los desayunos y Takao descubre lo mal cocinera que es ella. Nadie se ha preocupado tanto por mí. Takao se queda dormido y en su sueño descubrimos que cuando era pequeño él quedó maravillado con un par de zapatos que le regalaron a su madre cuando aún estaba su padre. Por otro lado, Yukino no pasa por el mejor momento de su vida, ya que está pasando por una separación con su pareja y también por los problemas que tiene en su trabajo, ya que por eso mismo decide renunciar. ¡Wey! ¡No! A pesar de esto, los encuentros con Takao han traído algo de felicidad a sus días, por lo que cada vez que ve llover se llena de ánimo. ¡Ay, el amor! Takao y Yukino siguen reuniéndose en el jardín como de costumbre y una mañana Yukino le regala a Takao un libro sobre la fabricación de zapatos como agradecimiento por la comida que le ha dado. La llevaré a casa con mamá. Este por su parte decide crearle unos zapatos, pero como es la primera vez que los hace para mujer no ha podido hacerlos bien, por lo que Takao le dice a Yukino que tomará las medidas de su pie y es este momento que hace que Takao se sienta más enamorado de Yukino. ¿Qué está pasando, doctor? ¿Qué está pasando? Hasta este punto de la historia ninguno de los dos se ha presentado, por lo que en teoría siguen siendo un par de desconocidos. Así que Takao no sabe cuál es el nombre de Yukino, ni su edad, ni sus gustos y mucho menos a qué se dedica. Niéguemelo. Y con estas preguntas en la cabeza de Takao, la temporada de lluvias termina, y con esto él deja de ir al jardín por las mañanas. Durante su tiempo que no se reúnen, Takao se la pasa pensando en Yukino, ayudar a su hermano a mudarse de casa, Este muchacho me llena de orgullo. y con el inicio de las vacaciones trabajar todo el verano para pagar una escuela vocacional y también comprar material para los zapatos. Yukino por su parte sigue asistiendo al jardín todos los días con la esperanza de toparse con Takao. Ella desea que vuelva a llover para reencontrarse nuevamente con él. Pero bueno, los días pasan y terminan las vacaciones de verano. 3 ricos Doritos después, mamacita rica preciosa de mi vida XD. Takao regresa a la escuela, pero la cosa da un giro inesperado ya que ambos se encuentran repentinamente en los pasillos de la escuela. Sorprendido, Takao descubre que Yukino es una maestra en su escuela. ¿Acaso no lo viste venir? Y averiguando con sus amigos se entera que el motivo de su renuncia se debe a que el novio de una de sus estudiantes terminó enamorándose de ella, por lo que en venganza la chica hizo que toda la clase esparciera rumores que hicieron que Yukino ya no quisiera presentarse a las clases.
¡Maldición! No puedo dejar que ese estúpido se salga con la suya. ¡Se va a arrepentir! A pesar de la situación, la escuela no hizo nada para resolver este problema, ya que querían evitar crear una mala imagen. Sabiendo todo esto, Takao se enfrenta a la chica que dio inicio a los rumores. ¡Que se armen los putazos! Le da un par de cachetadas por hablar mal de Yukino. ¡Eso te pasa por zorra! Y se termina peleando con un sujeto. Porque es lo que un hombre hace. A la mañana siguiente, Takao asiste al jardín a pesar de no estar lloviendo, con la intención de encontrarse con Yukino. En un principio no estaba, pero luego apareció. Ambos vuelven a reencontrarse en el jardín y Takao le recita un poema. ¡Ay, qué romántico! Pues resulta que este poema es la respuesta al tanka que Yukino mencionó al principio de la historia, y Takao lo encontró en su libro de literatura. Eso no me lo esperaba. Yukino le confiesa que es profesora de literatura, pero como Takao está metido en su mundo de diseños, no se da cuenta a pesar de los rumores esparcidos. En ese momento un gran rayo se escucha y con eso se desata una gran tormenta que los deja empapados, por los que terminan resguardándose en el departamento de Yukino. Ahora sí viene lo chido. Ahí pasan la tarde juntos y Takao decide confesarle sus sentimientos a Yukino. Sin embargo, conmovida con sus palabras, termina rechazándolo y recordándole que es una maestra y que pronto se marchará de la ciudad para regresar a su pueblo natal. Aún así, ella le da las gracias por el tiempo que pasaron juntos. Takao, con su cocoro roto, se va del departamento, lo cual provoca que al rato Yukino, entre lágrimas, recuerde el significado que hay en las palabras del poema que le respondió Takao. ¡Eres un grandísimo estúpido! Así que sale más rápido que Flash del departamento en busca de Takao. Para su buena suerte lo encontró parado en las escaleras del edificio. Este le reprocha molesto por ser tan reservada y no sincerarse con él desde un principio. Pero luego Yukino se lanza a los brazos de Takao diciéndole que el tiempo que estuvieron juntos le ayudaron a superar sus problemas. Al final, Yukino regresa a su pueblo natal, retomando su trabajo como profesora, mientras que Takao sigue esforzándose para ser un buen zapatero. Y a su vez sigue trabajando en el restaurante. Un gran cambio. Luego va al jardín y lee una carta de despedida que le dejó Yukino. Aquí él deja un par de zapatos que hizo con las medidas de ella, y prometiendo que se volverán a encontrar. Y bueno chicos, eso ha sido todo por el día de hoy. Díganme qué les pareció esta historia en los comentarios. Si alguna vez han vivido algo similar, si alguna vez se han enamorado de su sensei, si alguna vez han sentido algo por ahí en su kokoro. Si les ha gustado el video, no se olviden de suscribirse, denle a la campanita para que se les notifique cuando estamos subiendo nuevos videos. Y también no olviden dejarnos su sexy, sensual like. También no olviden de seguirnos en nuestras redes sociales que les estaré dejando por aquí. Ya será todo, hasta la próxima.